La aceleración en el trámite legislativo para crear una AFP estatal no es la única novedad de la industria. El proyecto de ley para mejorar la productividad incluyó los llamados activos alternativos de inversión para las administradoras, como la opción de entrar directamente a invertir en infraestructura. Queremos analizar estos temas y para eso nos acompaña Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, partamos por la coyuntura más inmediata. Rodrigo Pérez Maquena, el presidente del gremio donde tú eres gerente general, mencionó este martes algo que yo creo que todos esperaban, que es el rechazo del gremio a crear la AFP estatal. Para que las personas que no lo han visto en sus casas todavía esas declaraciones, ¿por qué de per se ustedes creen que crear una administradora pública de fondos de pensiones no es una buena idea? Voy a dar dos razones bien específicas. Una tiene que ver porque lo que a nosotros nos preocupa es el tema de las pensiones. A nosotros nos interesa que las personas, todos los chilenos y chilenas tengan mejores pensiones. Y la AFP estatal, per se, no va a mejorar las pensiones. Puede mejorarlas quizá en el largo plazo, pero en el mediano y corto plazo esto no va a pasar. No es un arte de magia de que porque entre un actor nuevo las pensiones van a subir. Esto porque no es de per se lógico que el Estado sea un mejor administrador de activos financieros, claro, que por ejemplo el sector privado. Exacto, y esa es el segundo punto tiene que ver con eso, tiene que ver con por qué el Estado va a ser un mejor garante de los fondos de pensión en una industria que lleva 35 años funcionando, en donde las rentabilidades han sido bastante buenas, y al ingresar una AFP estatal, uno tendría que decir, bueno, ningún problema que entre un nuevo competidor. A la AFP nos encanta que haya competencia y que haya libre mercado en esto. El tema es que la entrada de la AFP estatal sea una entrada en condiciones muy similares. Y en ese sentido las declaraciones del ministro Valdés, que dio hoy día en la mañana, nos dejan bastante tranquilos, porque este es un proyecto que se hizo bajo el ministro Arenas, por lo tanto el ministro Valdés va a hacer algunas indicaciones y él mencionó la importancia de que la AFP estatal compita en igualdad de condiciones con las otras AFP. Eso es lo que les importa más a ustedes, porque quizás si llega otro competidor, quizás el impacto pueda ser efectivamente como si entrara cualquier otro, sería más bien inocuo respecto a lo que ustedes llamaban que son estas distorsiones, que eso era lo que les preocupaba respecto a la posibilidad de que entre una AFP estatal sin las adecuaciones que mencionaba el ministro de Hacienda. Exactamente, porque como te decía, lo importante acá al final del día es que si va a entrar una AFP nueva, estatal o quien sea, la pregunta es cómo va a captar nuevos afiliados. Entonces la forma hoy día es por la licitación, ¿no es cierto?, cada 2 años. Y tendrían que ofrecer una tasa que hoy día en el mercado está muy baja. 0,41% es 0,41 de plan vital a partir de agosto. Entonces el Estado va a ser capaz de ofrecer una tasa por debajo del 0,41. Y si no es capaz, ¿cómo va a captar nuevos afiliados? ¿Con vendedores? ¿Cuántos vendedores va a necesitar? Entonces, al final del día requiere mucho. Mira, solamente para hacer un número y un ejemplo, las AFP requieren por ley un encaje, ¿no es cierto? En el sistema, hoy día, el sistema tiene 170.000 millones de dólares más o menos, por lo tanto, en los temas de encaje, tú tienes 1.700 millones de dólares. Si solo se moviera el 10% de la gente a la AFP estatal, el Estado necesitaría, al menos solo en encaje, 170 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, en todo ese tipo de cosas, ¿cómo la AFP estatal, al final del día, juega un poquito el rol de juez y parte en este tipo de discusión? Y eso son distorsiones que, dado que era un proyecto de ley, a nosotros nos encantaría también aprovechar, comentarlo y trabajar para poder mejorarlo. A mí lo que me llamó la atención fue que la Comisión Bravo y prácticamente todos sus participantes han dicho en todos los tonos que hay 4 puntos principales para hacer ahora y que eso serían las medidas más importantes para aumentar las pensiones, que es al final lo que importa en toda esta materia, que es retrasar la edad de jubilación, sobre todo en las mujeres, aumentar la tasa de cotización de todos y también aumentar y ampliar la cobertura del pilar solidario. Lo que te quería preguntar es, ¿creen ustedes que la creación de una AFP estatal es algo más rápido, es algo más fácil que entrar de lleno a lo otro tema, que obviamente una reforma previsional tendría mucho más tiempo de discusión, tendría muchos más puntos de vista y ya no le queda tiempo al gobierno quizás para entrar en ese debate? Por eso quizás la AFP estatal es más rápida de hacer. Puede ser, el gobierno fue claro en decir que acá tiene un comité de ministros funcionando, sí, en donde va a ser una hoja de ruta. A mí me encantaría que la discusión en el Parlamento que vamos a ocupar, lo ocupáramos para discutir sobre aumento de pensiones. Y en esa línea, los puntos que tú mencionaste muy bien son muy relevantes. Lo que pasa es que los 3 primeros puntos, sobre todo el aumento de tasa de cotización, que hoy día es fundamental, son de largo plazo. Subir las pensiones en el corto plazo, aquí no hay magia.
La forma de hacerlo es aumentando el pilar solidario. En un sistema que tenga sustentabilidad en el largo plazo, la única manera de aumentar pensiones hoy día es incrementando la cobertura del pilar solidario. Ahora también hay otras medidas para precisamente aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones, y lo comentábamos en la introducción de la entrevista, los llamados activos alternativos. ¿De dónde salen? Del proyecto de ley para mejorar la productividad, que dentro de la profundización del sistema financiero está precisamente esto, que es permitir, por ejemplo, que las AFP, junto también a las aseguradoras, puedan invertir directamente en bonos de fondos de inversión y también en infraestructura. ¿Cómo reciben ustedes estas medidas que me imagino que las consensuaron junto a ustedes y trabajaron el gobierno con la Asociación de AFP para definirlas? Nosotros recibimos esto como una muy buena noticia, porque efectivamente uno de los temas futuros en el tema de pensiones no solamente la edad de jubilación y la longevidad. Hoy día Chile es el país de América, de toda América, después de Canadá, en donde más vive la gente. O sea, la explosión demográfica de nuestro país implica que la gente va a vivir más tiempo. Entonces, cuando este sistema fue creado, la gente iba a vivir en un promedio algo así como 10, 12 años menos de lo que está viviendo hoy día. Entonces tú te estás viviendo más tiempo, necesitas más pensión. La otra forma es cómo incrementas la rentabilidad, es decir, por cada peso que yo ahorro en el sistema, genero más retorno. Independiente ya de tasa de jubilación y de edad de jubilación. Exactamente. Y en esa línea, dada la coyuntura macroeconómica hoy día, en donde las tasas de interés están yendo a la baja, una forma de hacerlo es buscando vehículos alternativos. Y este proyecto de ley, este artículo de productividad va justamente en esa línea, a permitir a que las AFPs puedan invertir en activos alternativos, como temas de infraestructura, deuda privada, deuda pública y otras cosas que hoy día, dado los marcos de regulación, no pueden hacerlo con el nivel de expansión que quisieran hacerlo. Sí, de hecho también se habla de activos inmobiliarios para que precisamente se pueda invertir. Ahora obviamente todavía falta el detalle, falta bajar un poco a qué tipo de activos, porque son mucho más sofisticados. Lo que sí me llamó la atención es que me di cuenta de que las AFP invertían en bonos o en acciones, renta fija o renta variable. Y dije, entonces, es bastante poco el margen de acción para poder invertir que tenían las AFP, que como tú mencionabas, manejan ahora cerca de 170.000 millones de dólares de todos los chilenos. Claro. Efectivamente, las AFP invierten en solo aquellas cosas que la ley les permite invertir. Claro. Y en ese marco hoy día, nuestra ley que nosotros tenemos es que podemos invertir en renta fija y en renta variable. Por lo tanto, con distintos topes. Con distintos topes. Por lo tanto, si yo quiero invertir en un activo inmobiliario o en deuda privada o en deuda pública, eso va a ocupar espacios de lo otro. Entonces, uno queda más o menos restringido. Este tema que estamos discutiendo ha sido discutido en Colombia, en México, en donde ellos han estado un paso más adelante hoy día respecto de la inversión activa. El mercado financiero en el mundo se ha profundizado mucho. Y por lo tanto, nuestra legislación tiene que ir más acorde a los desafíos que está en el mercado de capitales internacionales hoy día, en el entendido que lo que nos interesa no es más retorno por más retorno, lo que nos interesa es poder rentabilizar más los fondos de pensiones de todos los chilenos y chilenas para que todos tengamos mejores pensiones en el futuro. Ahora, Fernando, por ejemplo, invertir en infraestructura, ¿es un tipo de inversión que asegura más rentabilidad o es una inversión más segura? Porque uno piensa, por ejemplo, en fondos de infraestructura o en concesiones, estoy inventando, son proyectos de concesión a 30 años que van a estar siempre dando dividendos. Yo creo que eso da seguridad, sobre todo, por ejemplo, las aseguradoras, que también pueden invertir en eso, o podrían invertir en eso, y que son las que pagan las jubilaciones. Eso te quiero preguntar, por ejemplo, ¿este tipo de inversión es más segura o más rentable? Sí, va a depender contra qué la compares. O sea, si comparas esto contra un bono de un país cuya tasa hoy día es negativa, es obvio que es más segura y es más rentable, ¿no es cierto? Pero lo que uno puede hacer con esto al final del día, en el largo plazo, porque esto uno no lo ve de un día para otro, pero en el largo plazo uno puede mantener el perfil de riesgo y incrementar niveles de retorno en los fondos de pensión. Por lo tanto, lo que uno podría concluir en términos generales es que si esto se aprueba, los portfolios van a mantener los niveles de riesgo y debieran aumentar en algún porcentaje no menor la rentabilidad de sus fondos. Y también porque se podría lograr una mayor diversificación, y la teoría dentro del sistema de AFP es que a mayor diversificación también disminuye el riesgo al estar los huevos en una canasta más grande. Exactamente, y eso va a permitir al final del día que esto se traduzca en lo que tú y yo queremos y que quieren todos, es que mejorar pensiones en Chile.
Y hay posibilidad entonces de que se siga profundizando aún más allá de lo que permitiría esta nueva ley de productividad. Sí. Ese camino, esa también es la tendencia de los sistemas de pensiones o de la inversión en activos en el resto del mundo. Claro, hoy día lo que nosotros tenemos un decreto de ley que es el decreto de ley 3500 que regula el régimen de inversiones. Y lo que está haciendo la propuesta en la productividad es ir a los cambios del decreto de ley 3500. Pero una vez que se haga eso, el régimen de inversiones tiene que empezar a avanzar también para ponerse a tono con el mercado de capitales internacionales. Por ejemplo, supervisiones basadas en riesgo, permitir temas de activos alternativos y otra cantidad de cosas que hagan que las administradoras de fondos de pensión, que han demostrado que son capaces de administrar bien los fondos, puedan incrementar los niveles de rentabilidad sin necesariamente aumentar el riesgo de todos los pensionados o futuros pensionados en Chile. Bueno, esto es un tema que recién comienza porque el proyecto donde están las medidas de productividad, donde están estos activos alternativos, recién ingresó la semana pasada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Todavía queda entonces un buen tiempo para poder analizarlo y eso es algo que haremos acá en Agenda Económica. Fernando Larraín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás.